Continuamos con más noticias esta noche. En el estudio se encuentra con nosotros el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez. Gobernador, bienvenido a Radio Televisión de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar por primera vez, creo, en este programa. Sí, por primera vez en el espacio, en la emisión nocturna de Más Noticias. Gobernador, varios temas que hay que platicar con nuestro auditorio. Empezamos con el tema de la reforma, ¿le parece? O este cambio a la reforma en tema violencia política de género que regresa al Congreso del Estado. Sí, lo que hicimos fue analizar, siempre se hace este proceso cuando llega una iniciativa aprobada por el Congreso. Antes de publicarse se revisan algunas cuestiones de técnica legislativa o alguna situación que haya quedado en la ambigüedad. La ley no tiene que ser ambigua. En este caso, lo que pido al Congreso es que amplíe más. Creo que es muy importante el tema y tiene que ampliarse para que la autoridad no evada la ley. Si algún término queda ambiguo, puede utilizarse para evadirse y cuando quiera pues sancionarse a la autoridad por no haber aplicado la ley, él puede decir pues de que estaba de manera ambigua y que por lo tanto por eso no cumplió. Incluso puede ir al amparo por esa razón. Por eso es que se pide que se amplíe el alcance del término de género y que también se elimine una pequeña ambigüedad que por ahí estaba, nada más porque queremos que ese tema esté en el orden jurídico completamente. ¿Podría ser más específico en esa ambigüedad que quiere evitar? Sí, por ejemplo, ¿dónde quiere alcanzar? Por ejemplo, hay un punto ahí en el que se pone a dos entes como las que van a sancionar el caso del género. Sí. Y entonces alguien que está obligado a actuar con el nombramientos de paridad, por ejemplo, o vigilar que las candidaturas vayan con la paridad, en fin, la formación de algunas autoridades también con paridad, no quedaba muy claro, muy definido ante quién tendrían que acudirse si no cumplía la autoridad señalada con esa paridad. Okay. Entonces, la autoridad puede decir, hacerse guaje, decir que pues yo no cumplo con la paridad porque no está claro, y cuando se le quisiera sancionar, él puede decir pues que la Suprema Corte me diga cómo debo actuar porque no está muy claro. Entonces, no debemos dejar esa cuestión para que sí, la paridad ya de género sea una cuestión que rija, pero también la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de la función pública también esté bien tipificada para que si no se cumple, se sancione también. O sea, no solamente es cumplir o no un precepto, también debe estar bien claro qué sanción podría dársele a quien no cumpla con ese precepto. Viene un proceso electoral muy importante en nuestro país el próximo año. ¿Qué espera con este cambio que trata Bueno, de primero hacer? yo felicito a las diputadas que pusieron el tema ya en la ley. Son varias leyes las que se modifican. Sí. Y segundo, que esto va a beneficiar precisamente un rezago en una visión ya arcaica, en el que a la mujer, en que la mujer estaba siendo hecha a un lado, y no solamente en la percepción política, sino también en el acceso a cargos en las que pues han mostrado las mujeres toda la capacidad, pero pues había una visión machista que había que eliminar. Por eso yo sí estoy de acuerdo con lo que hicieron en el Congreso, nada más que hagan esas observaciones, las aclaren, pulan la ley y va a salir, porque va a salir. En general, en el servicio público, sí. es también para incentivar en el servicio público a las mujeres en cargos importantes. Así es. Está enfocada a la violencia de género, que ya esté en varios preceptos en las leyes para que no se haga este ejercicio indebido de la autoridad, ¿sí? Porque podría considerarse, por ejemplo, que es natural que a una mujer le digas, pues te voy a pagar menos, ¿sí? Por ser mujer. Bueno,
Eso está ahí en esta ley, sí, específicamente, pero también debe quedar claro si la autoridad no cumple, ¿qué le puede sancionar? Porque alguien puede decir, pues si es que si no dice claramente qué sanción merezco, pues yo no cumplo y me atengo a que no me van a poder sancionar porque no está bien tipificado la omisión. Y las mujeres podríamos entonces ampararnos en esas especificaciones. Sí, ir contra el que no cumpla. Decir, sí, llevarlo a la autoridad correspondiente para que obligarlo. Esa es la idea. Por eso les pedí que el Congreso lo volviera a analizar y una vez aclaradas esas observaciones, adelante. Es un gran paso el que se va a dar. ¿Para cuándo ya estará? No, pues lo más pronto que el Congreso pueda acabar con esas observaciones y una vez que me lo regresen, adelante. Ya le va a dar el visto bueno, el semáforo verde. Sí, aclaro porque se manejó que había sido un veto. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que quiero es... Hay una crítica fuerte Sí, porque dijeron que era un veto, pero no es así. No, lo que queremos es que quede muy claro para que la autoridad no evada su responsabilidad, porque basta de ejercer violencia de todo tipo contra las mujeres. Entonces, por eso me interesa mucho el tema, que quede claro y que sea una ley contundente, que nadie pueda evadir esa responsabilidad. Y yo he dejado en los hechos, aún sin la ley, que me preocupa en lo que me corresponde, ¿sí? Ir nombrando a mujeres de acuerdo a su capacidad profesional, su perfil académico, en cargos, diversos cargos, que antes no había. Por ejemplo, pues fue muy notorio que enviamos al Congreso propuestas de magistraturas con mujeres, con inmensa mayoría de mujeres. ¿Por qué considera usted o por qué cree que lo mencionan como un veto, lo que trata de hacer cuando lo que... Es que antes había existe todavía esa atribución del gobernador de si no quieres una ley, no te pusiste de acuerdo con el Congreso, pues la guardabas. Vetar. Pero ahora ya no se puede eso, por fortuna. No se regresan con observaciones y no se publica, el Congreso puede apelar a un lineamiento en el que entonces se tiene que publicar forzosamente pasado un tiempo. Bien. Por fortuna está eso, así que adelante. Lo que yo sí quiero es que ese tema quede muy claro. ¿Sí? Y yo creo que en el ámbito de las mujeres saben perfectamente cuál ha sido mi actitud, porque he sido yo quien, aún sin la ley, he impulsado que la mujer ocupe cargos muy importantes. Tenemos por primera vez en Veracruz una fiscal, una mujer en la Fiscalía General del Estado, por primera vez. Eso no hubiera pasado si no hubiéramos arribado nosotros, tanto en el Congreso como en el gobierno, el nuevo gobierno, el de la Cuarta Transformación. Primera vez una mujer en el ORFIS. Primera vez una mujer en el ORFIS. 3, primera vez una mujer en la Fiscalía Anticorrupción. Y 4, primera vez, gran mayoría de mujeres y una presidenta en el Tribunal de Justicia Estatal. Ahí está clarísimo el mensaje de este gobierno y ahora el gran paso que ha dado el Congreso es que vamos a erradicar la violencia política y la violencia de género en la función pública. Y por eso me interesa mucho que ese gran avance que dieron las diputadas quede bien clarito, bien definido, para que pues yo en el momento que me lo regresen ya con aclaradas observaciones, ellos podrían decir, bueno, no darme la razón y decir, de todas maneras lo devolvemos, yo lo decreto, sin problema. Gobernador, otro tema importante, se llevó a cabo ayer la reunión de los gobernadores, la CONAGO, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Usted estuvo presente también. Sí. Háblenos de su participación. Bueno, para nosotros fue muy importante que ahí, en ese ámbito de todos los gobernadores, se hablaran de todos los criterios y opiniones, porque había un minoritario grupo de gobernadores que habían estado saliendo a los medios, se habían reunido y habían externado su opinión. Sin embargo, pues era de un grupo de 10 gobernadores y para nosotros era importante que pues, se tomara en cuenta la de los 32, o sea, la jefa de gobierno,
y la gobernadora de Sonora y todos los demás gobernadores. Entonces fue bastante bueno que los funcionarios federales nos escucharan a todos, no nada más a algunos. Nosotros coincidimos que la política sanitaria contra la pandemia es correcta, se están viendo los resultados, no caímos en una situación crítica donde pues no hubiera capacidad hospitalaria, por ejemplo. Entonces creemos que ese manejo fue muy adecuado, se nos apoyó a los estados, hubo recursos, a Veracruz, el INSABI, bueno, también hubo una cuestión de que al menos el gobierno de Veracruz firmó rápidamente cuando hubo la propuesta de crear el Instituto Nacional de Salud y Bienestar. Nosotros lo firmamos y por eso tuvimos recursos con inmediatez para enfrentar esta pandemia. También la cuestión del pacto federal, sí, que se tomara mucho en la opinión de los demás gobernadores. Nosotros no estamos de acuerdo en que se cambie, lo expresé en esa reunión, no estoy de acuerdo en que se cambie porque hemos sido beneficiarios, pero además existe una política pública que va a redistribuir la riqueza a través de los programas federales. A Veracruz le están llegando más de 12,000 millones de pesos en este periodo que acaba de pasar, pero a nivel anual nos van a llegar más de 50,000 millones de pesos distribuidos en la gente. Si ese recurso no se dispusiera como está ahora en las leyes, ¿qué podríamos hacer para redistribuirlo de esta manera en una situación tan difícil? Por eso queremos que sea el gobierno a través de los programas federales quien aterrice estos programas. Lo está haciendo bastante bien. En Veracruz tenemos más de 600,000 adultos mayores ya con el apoyo federal. O sea, eso no debe cambiar. Y yo creo que por la cuestión electoral que viene, algunos gobernadores pues estaban nerviosos y por eso querían que se revisara el pacto federal. Ayer lo que se acordó fue que se viera la opinión de todos y que se analizara el pacto, pero hay una cuestión, el presupuesto es uno solo, sí, y el mismo presidente nos planteó, bueno, si lo van a cambiar, ¿a quién le van a quitar para dárselo a quién otro? Porque el presupuesto es uno solo, o sea, la cantidad de dinero no ha crecido, es la misma. No ha cambiado. Por lo tanto, tendrán que ustedes, nos dijo, definir a quién le quitan para darle a alguien más. ¿Cree que y yo creo que eso nos va a llevar a una situación inviable. Pues obviamente nosotros vamos a levantar la mano y decir, bueno, nosotros queremos más, pero ¿a qué otro estado le vas a quitar? Yo creo que está por ahora diseñado bien y el gobierno federal tiene que tener la capacidad para llevar a cabo los programas. No olvidemos que este gobierno federal parte de una elección legítima y que tiene toda la legitimidad este gobierno, pero además, primera vez también que un gobierno federal retribuye a la población la riqueza que se genera en el país. Por primera vez se tienen muchos programas que están llegando a la población de manera directa. Antes esto no sucedía. ¿Cree que llegaron a un acuerdo con todos? Sí, hubo un acuerdo, sí. Más que una confrontación, ¿fue un acuerdo? Sí hubo un acuerdo, sí hubo diferencias, fueron muy claras. En lo particular, un servidor opinó de manera diferente que el gobernador de Tamaulipas, que el gobernador de Jalisco. Yo externé primero pues, que no estaba de acuerdo en que se votara, por ejemplo, ahí la redistribución del pacto federal, porque no tenemos esa atribución. La CONAGO no tiene esa atribución lo tienen los senadores. Entonces no podríamos sustituir. Lo planteó yo, lo planteó el gobernador de Puebla y en general también los 6 que emanamos de un mismo movimiento, los 6 titulares del Poder Ejecutivo en los estados, es decir, Baja California, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Chiapas, Morelos y un servidor, planteamos que estábamos de acuerdo con esto que te he expresado, que el gobierno federal mantenga las políticas, los programas con el ingreso que se tiene. Los programas, muy bien. ¿Qué opinión
Hablemos del tema de seguridad en Veracruz, ¿le parece? Sí, el que gustes. El tema de seguridad es lo que acaba de ocurrir hace unos días, la detención de los policías. Los policías estaban en Paso del Macho y, bueno, pues investigando encontraron que trabajaban también para un cártel. Para un grupo delictivo. Nosotros lo advertí desde hace varios días que íbamos a iniciar algunos operativos en la zona centro, en la zona norte, y no fui muy específico en qué municipio, sí, porque pues, tenemos que actuar, sí, claro, discretamente, y detectamos que algunas corporaciones policíacas municipales eran muy omisas con la actuación de los delincuentes, sobre todo de grupos delictivos, y esto se fue indagando y entonces actuamos rápidamente para, digamos, que agarrarlos con las manos en la masa. Y así sucedió en Álamo también, y sucedió en Paso del Macho. ¿Y hará lo mismo en otros municipios? Ya se está operando. ¿Se está operando ya? Sí, así es. Por fortuna contamos con el apoyo de los alcaldes, de las alcaldesas, porque pues han sido presionadas, extorsionadas para que nombren a tal o cual, bueno, es lo que quiero pensar, sí, no me atrevería a señalar sin fundamento, a estas policías ya, cuerpos policíacos ya amañados. Habíamos platicado en el programa 8 Columnas, que se transmite por Radio y Televisión de Veracruz también, el tema de la confianza, los exámenes de confianza a los policías. A grandes rasgos, sí. Gobernador, ¿habrá cambios en este tema? ¿Habrá cambios en los procesos para se tiene que cumplir con la ley. Tuvimos exámenes? Un problema, no, se tiene que cumplir. Es un esfuerzo grande porque hay que ir llamando poco a poco a los más de 6,000 policías estatales y a otro tanto similar de entre fuerzas federales y estatales, pero nosotros la atribución que tenemos es policía estatal y policías municipales. Entonces vamos llamando, los alcaldes nos van acercando sus propuestas, es decir, cuántos policías en cada paquete de estudios de confianza, sí, y de preparación también, porque no solamente es para hacer el estudio de confianza, sino también para darles mayor preparación aquí en la Academia de Policía, sí, claro, de acá de Lencero. Y pues lleva un proceso. ¿Qué nos pasó ahorita con la pandemia? Se tuvo que suspender esta actividad en la academia, sí, porque pues ahí es como una escuela, entonces pues habría que actuar con mucho cuidado antes de que, sí, surgiera algún brote ahí de coronavirus. Gobernador, hablando precisamente del coronavirus, los operativos de movilidad, en algunos, sí, municipios decretó usted en los que hay, sí, un mayor número de contagios, que no hubiera movilidad en estas, sí, ciudades, han estado cerrando el centro de, sí, algunas de las ciudades, incluida la capital veracruzana. ¿Cómo van los resultados de estos operativos? Bien, la verdad es que funcionaron, pasamos al color naranja, producto de esta actuación, y ya la autoridad sanitaria aquí en Veracruz, el Comité Técnico de Salud, explicó que se logró, que era el objetivo, bajar la ocupación hospitalaria. El porcentaje de ocupación hospitalaria se nos había alarmado, se nos había subido digamos, del 60% a cerca del 70%. ¿En estas mismas, sí, ciudades, en los principales o solamente? Vaya, en los hospitales, en las de todos, todos los hospitales COVID que tenemos operando, se había incrementado y entonces tuvimos que actuar de manera determinante, que es tratar de inhibir la movilidad, porque hay una relación directa: a mayor movilidad, mayor crecimiento de los contagios, más rápido se contagia la gente. Entonces había que hacer ese esfuerzo. Por fortuna, en verdad, aquí el mérito es de toda la sociedad, de las autoridades municipales que le entraron, y se logró regresar al semáforo naranja. Es un logro de la sociedad y pues queda demostrado que si la sociedad se compromete, vamos a seguir bien. En otros fines de semana, en otras fechas, ¿podría, sí, regresar este mismo decreto? Tenemos que analizar.
Ya ahorita creo que se entendió bastante bien, veo a la gente cooperando y quizá algún fin de semana que coincida con quincena podríamos implementarlo en algunos lugares. Todos estos momentos se miden diariamente y ahí nos van diciendo la autoridad en dónde, en qué lugar está creciendo de manera desmedida y ahí tendríamos que actuar. En esos lugares es donde se va a actuar. Sí. En el semáforo naranja en Veracruz, gobernador, ¿alguna medida específica para este semáforo naranja? Porque bien, sí la gente sí ha entendido, pero también hay mucha gente que todavía no comprende eso. Y sobre todo bien, en el tema de la reapertura de negocios particulares. Sí, bien, lo ha explicado el Comité Técnico de Salud. El semáforo se construye con 4 criterios principales. El primero es la ocupación hospitalaria, sí. Obviamente tiene su importancia y preponderancia sobre los demás porque pues, queremos atender a todos los pacientes que lleguen graves a los hospitales, tratar de salvarles la vida. La otra parte que mide pues, es la movilidad y la rapidez de los contagios, de 2 maneras. Entonces, si nosotros vemos que empieza a acelerarse los contagios. ¿Qué es eso de acelerarse? Pues de manera muy rápida se contagia a la gente en una región. Claro. Entonces los colores empiezan a cambiar hacia el rojo y eso implicaría que se tendrían que guardar todos en casa, pero también volver a cerrar los negocios. Y es precisamente lo que queremos evitar en esto. Por eso el semáforo rojo es cierre de todas las actividades no esenciales, se mantienen únicamente las que pues, atienden cosas de primera importancia, ¿sí? La logística de alimentos, salud, seguridad, gobierno del Estado atendiendo protección civil, etcétera. Los medios de comunicación. Todo eso se mantendrían solamente, pero hasta eso, con menos de la mitad del personal. Claro. ¿Sí? Entonces, ese punto máximo de máximo riesgo es el rojo. Si bajamos los porcentajes de ocupación hospitalaria, si disminuyen los casos positivos activos, no los acumulados, sino los positivos activos, los que están contagiando en este momento, entonces podemos cambiar al semáforo naranja. Eso quiere decir que se nos va a permitir aperturar un poquito más las actividades esenciales. Por ejemplo, restaurantes pues ya suben al 50% su apertura, varias otras actividades empiezan a aperturarse con ese porcentaje y vamos poco a poco reanimando la actividad económica, pero apegados a esa situación. El semáforo naranja es riesgo alto. Si el semáforo rojo es máximo riesgo, ya lo más que hay que aplicar todas las medidas fuertes, y el naranja es una cuestión de riesgo alto que nos permite unas pocas actividades más. Por eso han sido muy insistentes las autoridades sanitarias de que pues casi son las mismas medidas. Sí, claro. Sí, es un porcentaje muy reducido el que cambia. Casi son las mismas medidas, por lo tanto, mantengámonos en casa, usemos el cubrebocas cuando vayamos en transporte o cuando lugares muy cerrados donde haya 3, 5, 10 personas, o pues mantengamos la sana distancia, es lo más efectivo, yo lo he comprobado en Palacio de Gobierno, desde que iniciaron las primeras indicaciones sanitarias las aplicamos, sana distancia. Claro que quienes estamos al frente, pues es casi fortuito que nos lleguemos a contagiar, claro, pero la sana distancia ha funcionado bastante bien. Sobre todo porque hay servidores públicos, que ya alcaldes que lamentablemente han fallecido, servidores públicos como el secretario de Educación, el secretario de Gobierno. Sí, y sana distancia, lavado frecuente de las manos, bien con jabón, y son las medidas más fuertes, y quedarse en casa. Quedarse en casa, si no tenemos actividades cruciales, sustanciales que hacer, pues mejor quedarse en casa, ejercitarse en casa. También importante el ejercicio. Gobernador, ¿hace usted ejercicio? Sí, camino mucho. Eso es bueno, eso es un muy buen ejercicio que sobre todo en estos tiempos ayuda bastante. Sí. Otra pregunta importante y un tema crucial me parece es la reanudación del pago a los proveedores que estaba pendiente en el gobierno de Veracruz.
Se dejó una deuda con empresas privadas que prestaron algún servicio al gobierno del Estado en administraciones pasadas y nosotros empezamos a pagar. Poco a poco esa deuda se había quedado pendiente, buscamos el mecanismo de cómo hacerlo más efectivo y se encontró una forma financiera, digámoslo así, sí, para pagar. Un banco les paga a ellos y nosotros después le pagamos al banco. Así. Y así para así decirlo de con sencillo, toda claridad. En palabras. Entonces, claro, pero de inmediato ya el proveedor obtiene el 91% de la deuda que se tenía. Se le paga. El 9% es el costo financiero. Ok. Sí. ¿El 91% así de un pago? Sí. ¿Va a ser directo? Sí, así es. ¿Y con todos los proveedores, gobernador? No, hay un límite para que alcanzara para casi todos los… Casi todos. Casi todos, pues se puso un límite, porque hay deudas grandes que se tienen con proveedores, sobre todo en el área de construcción. Por eso nos tuvimos una reunión con los representantes de las cámaras y en específico con la Cámara de Construcción acordamos que los proveedores, los constructores que hayan hecho obra y se les haya quedado pendiente el pago, que superaran el $1,000,000 como deuda, se venía otra segunda etapa donde se les iba a pagar de acuerdo a un porcentaje. Por decir, si la deuda es demasiado grande, bueno, 20%, si la deuda es mediana, bueno, 50%, y si la deuda no es tan grande, aunque supere el $1,000,000, podría ser el 100%. En este mismo esquema de se le llama factoraje. Con este esquema que menciona, ¿usted cree que se reactive también, que ayude? La reactivación económica precisamente son los empresarios los que estaban ahí así es. trabados. ¿Por qué lo tomamos? Precisamente por esa razón. ¿Por qué tomamos esta opción financiera de que un banco les pague y nosotros después le pagamos al banco? Porque era momento de ir a capitalizar estas empresas. Recordemos que la pandemia pues, ha causado una crisis económica mundial y pues, todas las empresas están en la situación. Pero además, en Veracruz, la empresa se ha portado a la altura. Se han cerrado y pues, sus ingresos sí, se han mermado. Se han mermado demasiado, entonces había que retribuirles y creímos considerable hacer este esfuerzo. Son ahorita 48 millones de pesos a 80 empresas. Y los que faltan, entonces tienen la esperanza de que en claro, un tiempo más. Los que faltan seguirá este mismo esquema. Paulatinamente. Sí. Usted dará el anuncio. Vamos a cumplir con todos esos compromisos, una vez validados que en efecto hayan prestado ese servicio, ¿no? Claro. Que esto también sería muy importante. Señor, los últimos resultados de seguridad en Veracruz en estos primeros 6 meses del año 2020. Sí. Del año 2020, bien. Que ha sido un año complicado. Sí, hombre, pero vamos bastante bien. No quiero presumir yo los datos, mejor dejemos que se hagan públicos, ya se van a, ya deben estar en las redes y que se enteren primero, que vean las noticias, que vean el informe que se da mensual del Sistema Nacional de Seguridad, entonces que ellos lo den primero a conocer. ¿Se quiere esperar a dar la noticia bien. A 8 columnas? Bueno, lo decimos de julio del año pasado a julio, disminuimos más del 15% y en el delito más que más impacto tiene, sobre todo mediático, pero donde lamentablemente mueren personas, que es el homicidio doloso, lo disminuimos 15%. Es decir, nos superamos, porque ya el 2019 éramos gobierno nosotros, por lo tanto nos superamos a nosotros mismos, le bajamos un 15% más. ¿Y en los próximos 6 meses qué pudiera decir? ¿En la meta se han planteado una sí, similar? Irnos superando a nosotros mismos cada vez más. No es sencillo, porque hubo unos meses en el 2019 que le bajamos bastante. Entonces superar a nosotros mismos, eso no es sencillo. Sobre todo en estos momentos de pandemia, gobernador, en donde la gente, pues, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no tiene cómo operar en este momento por la misma naturaleza de sus rubros, y es un momento de desesperación en donde mucha gente puede llegar a sí, por eso tenemos que ser solidarios. Tipo de incidencia. Todos tenemos que ser solidarios en todos los aspectos, sea auxiliar al amigo, al vecino, al compañero que se ha quedado sin trabajo, pero además el gobierno tiene la función primordial de asistir
en esos casos. Por eso implementamos lo de los microcréditos a microempresas o changarros o personas que hacen una actividad económica que no tienen forma de ir a un banco y que les presten porque no tienen nada que los avale. Entonces ahí estamos distribuyendo 10,000 créditos, microcréditos, el gobierno federal más de 100,000, entonces, y dirigidos de esta manera, para que la gente tenga una ayudita. Hace unos días a una beneficiaria le dice, bueno, le dije, es que me avisó, dice, ya lo recibí. Y le dije, bueno, pues disculpa, es poquito, pero dice, no, dice, en estos momentos, esos 10,000 pesos de microcrédito nos ayudan para salvar este momento. Sí, entonces la gente está percibiéndolo, y además de que ya no se utiliza de manera electorera, con deshonestidad. Estamos buscando que aterrice exactamente quien lo necesita, y quien más lo necesita, porque lo podríamos necesitar todos en este momento, pero quien más lo necesita, ahí lo queremos aterrizar. Gobernador, otro tema importante que se ha suscitado en las últimas semanas a nivel nacional es la revisión sobre la concesión del puerto de Veracruz, precisamente. Sí. ¿Cuál es la postura del gobernador de Veracruz? Sí, que se revise. Te doy un dato, el gobierno de Veracruz no recibe nada por la concesión del puerto de Veracruz. Hay una confusión. Entonces, ahí también por el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien maneja las APIs. Es un asunto federal, pero pues el puerto está en Veracruz. Deberíamos recibir algo. Hay un convenio en el que la API debería aportar a la ciudad de Veracruz, al puerto de Veracruz, pero es mínimo. Si es un fondo donde hay una aportación y generalmente pues consiste en pavimentar algunas calles del puerto de Veracruz, en retribución, pues que ahí está el puerto, a esta concesión, sí. Pero no conocemos exactamente el monto y no es nada comparado con lo que ahí se maneja, con lo que ahí ingresa. Entonces el objetivo de la revisión también es que se revise, que haya beneficio, pues, para el propio Estado. Se supone que la Federación pues, nos retribuye de lo que ellos hagan, pero hoy el presidente dio a conocer que tampoco tenemos muy claro que esa concesión, cuánto ellos pagan al gobierno federal por derechos. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero señalar. El esquema con el que privatizaron el puerto de Veracruz es un esquema que en la época neoliberal recorrían mucho, que es, crean una sociedad anónima de capital variable, una SADCB, a esa le dan la concesión, ¿sí? Y esa hace todo el negocio. ¿Y sabemos cuál es? Y todo ese negocio casi no le retribuye nada al Estado. ¿Sí? Todo queda en manos privadas. En manos privadas. Entonces, bueno, privadas. Y todavía más, ¿por qué dicen, no, pero es que es una paraestatal? No, el problema es que el salario de todos ellos los paga el gobierno. O sea, el gobierno da la concesión a una empresa privada, ¿sí? Esa empresa además le tenemos que pagar el salario de todos sus trabajadores. ¿Y qué nos paga al cambio? No sabemos. Pero no solamente eso. Al ser concesionado así, no podemos supervisar las ganancias de esa empresa. O sea, todos los números no es transparente, no tienen no es transparente, no están obligados por transparencia a decir cuáles son los números que tienen. Pues ¿qué era? Pues era la forma. ¿Por qué no pudieron privatizarlo así de manera directa? Pues lo vendemos el puerto, porque es un puerto y hay cuestiones de seguridad nacional que impiden en la ley, ¿sí?, vender, ¿sí?, un puerto. No se puede vender un puerto por cuestiones de seguridad nacional. Pero en la época de Salinas vendieron todo y ya vimos cómo lo hicieron. Ya por eso fue muy bueno que se hablara de cómo se llevó a cabo la reforma energética, porque cambiaron la ley para venderlo todo. Nada más que el puerto no lo pudieron vender. Entonces, ¿qué buscaron? Este esquema en el que se lo concesionan a un privado y encima de eso le pagan el salario a los trabajadores del privado, ¿sí?, y ellos hacen el negocio como quieren. Y ya nos retribuyen pues cositas, pero no puede supervisar, porque pues no es un ente gubernamental del todo. ¿Cuáles son sus ganancias? No los puede supervisar, no sabemos cuánto ganan, ¿sí?, con esa concesión, cuál es el flujo, pues nos lo podrían decir, pero no lo podemos corroborar. No hay atribución
para intervenir, hacerles una auditoría, que lo transparenten de esa forma. Entonces, pues sí, es bueno que se revise. ¿Sabemos que se revise, cuál es esa? Y es mejor que se sepa exactamente cómo se opera, también por claridad y para que quien quiera invertir, que quiera hacer negocio ahí, pues sepa con claridad qué está pasando y no sean cuestiones de corrupción. Sí, por eso nosotros estamos a favor de que se revise y que, pues, a ver si en esa revisión se implementa algo que le pague al gobierno, no al gobierno, al pueblo de Veracruz, que el pueblo de Veracruz reciba un beneficio mayor por el puerto. Sí, lo más que recibimos es que podemos ir de paseo al malecón y ver un gran barco. Pero, ¿dónde están los impuestos, sí, que se pagan? ¿Dónde están los derechos que se pagan? ¿Y de qué monto son comparado con el gran negocio que significa administrar un puerto? Sí, que es un gran negocio. Sí, claro. Sí, al grado tal que la inversión fue muy grande. Y la inversión también no la hicieron solo los privados, también la hizo el gobierno federal. O sea, fíjate nomás, qué astucia de estos neoliberales, ¿sí? Una propiedad de la nación, que es un puerto, lo concesionan a un privado, pagan al personal, o sea, le paga el gobierno a ese personal el salario. ¿Sí? ¿Se le paga el gobierno federal? Sí, el gobierno federal paga el salario por eso dicen que son funcionarios federales, ¿sí? Ellos, sí, porque les pagan, ¿sí? Pero el negocio lo hacen ellos de manera privada con las empresas privadas. ¿Y sabemos cuál es el ente privado? Sí, el APIVER. ¿Ese es el ente privado? Sí, es una asociación privada, ¿sí? Bueno, una SADCB. Ajá, sí. Entonces, pero se quedan ellos con el negocio, pero encima de todo eso, además de que la concesión es por tantos años, todo lo demás, no queda clara la retribución al gobierno de los 3 niveles. ¿Ni siquiera con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? O sea, ¿no hay claridad ahí porque es el manejo directo? No, porque no puedes auditar. Sí, te pueden reportar, están obligados a reportar, pero no es lo mismo que puedas transparentar y auditar como un ente de gobierno. Lo que quieren entonces es que tenga que ver directo con el gobierno de Veracruz. Nosotros como gobierno de Veracruz expresamos que se revise. Que se revise, además dudamos, igual que el presidente, que eso haya sido bien hecho. ¿Sí? Bueno, pues si se atrevieron a repartir dinero en el Senado para la reforma, ¿cómo no habrán hecho ahí? ¿Qué no tanto habrán hecho ahí? ¿Sí? Lo tenemos concesionado por 50 años. ¿Sí? Entonces, sí, que se revise y que se revise sobre todo cuál es el pago y la retribución al Estado por esa concesión. ¿Usted pediría, solicitaría esa retribución? Porque además eso puede pasar una ventaja. Las empresas que vengan a hacer uso del puerto podrían pagar menos. O sea, podrían decir, ¿saben qué? Pues el costo va a ser menor por el uso del puerto o para instalarse. Podría haber más facilidades, usted más lo ve así. facilidades, más claridad, ¿sí? Porque no sabemos qué grandes negocios estén ahí, ¿sí? Y además pudieran ser muy impositivos, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Pues no entras si no pagas tanto, no tienes este servicio si no pagas tanto, etcétera. ¿Cree usted que se puede entonces acercar? Sí, entonces los costos de todo lo que entre por el puerto se incrementan. Asimismo, todos los que lleguen a salir se incrementan, llevan un costo de logística muy grande, ¿sí? Por el pago que tienen que hacer ahí y no sabemos. Entonces yo creo que sí es conveniente que se revise, podríamos tener más beneficios de lo que se tienen ahora. La gente de Veracruz. Y también beneficios para la inversión. Al empresario le gusta mucho, o mejor no es que le guste, quiere que las cosas sean claras. Su rubro. Que sean claras, sí. Ellos casi dicen, pues como lo quieras administrar, pero ponme las cosas claras. Y ahorita no están claras. Qué bueno que el presidente tocó ese tema, nosotros nos tenía preocupado, es un asunto federal, habíamos sido respetuosos, pero pues ya, qué bueno que se tocó. Porque hay más, ¿eh? Hay más, sí, claro, por supuesto. Si te ¿Nos digo, va a adelantar alguno? Si se atrevieron por la reforma energética a hacer lo que hicieron, ya está el lodazal, ahí también hay más. ¿Qué opinión le merece este tema de Emilio Lozoya y de todas las denuncias que se han... Que se investigue. Del video, que además ya circuló en redes sociales la información. Que se sepa y que se investigue, porque nosotros andábamos
defendiendo principios. No se pueden privatizar los bienes de la nación. ¿Sí? Y la reforma energética fue en contra de eso, pero no sostuvieron principios. Quienes adulaban la reforma energética, ya vimos, sostuvieron. ¿Se tocó de alguna forma a Veracruz? Recuerden el movimiento que hubo en todo, a nivel nacional, en contra de la reforma energética. Marchamos en las calles defendiendo los bienes de la nación. Decíamos, el petróleo es de todos, no se puede vender. Y mira los que lo aprobaron, cómo lo hicieron, ¿sí? Con moches. Y algunos, sabemos, que sostienen una ideología diferente a la nuestra. ¿Sí? Que dicen, sí, la privatización. Y es respetable. Respetable, pero hay algo importante. ¿Sí? El problema de la privatización en la época neoliberal es que fue corrupción. Y el presidente lo dijo desde hace mucho tiempo. El grave problema de México es la corrupción que hay. Y ese fue el problema. No vendieron a las mejores empresas o mejores postores. Era de cuánto te vas a mochar por tener esto. Así fue. Y crearon no solamente la ley, no solamente modificaron la ley, reglamentaron, etcétera, para el negocio. Eso fue la época neoliberal, la corrupción a través de vender los bienes de la nación. Gobernador, en el tema específico de las personas que ha denunciado Lozoya y a las personas que han salido a relucir, sí, los nombres, ¿han salpicado a Veracruz de alguna manera? Déjame acordar algún nombre. Sí, tocó por ahí algo. ¿Algún nombre? ¿Había algún nombre, alguna no lo recuerdo. Específicamente que hubiera afectado a Veracruz? No lo recuerdo, pero la afectación fue al pueblo de México, porque nos quitaron mucho de los bienes de la nación con esas privatizaciones en esa época neoliberal. Y bueno, al menos que se juzgue en la opinión pública ese actuar tan perverso en contra del pueblo de México. Sí, que quede bien marcado en la historia, porque se suponía, es que lo dice Andrés Manuel López Obrador, es que lo dicen los de la oposición en ese entonces. No, lo decíamos porque ahí están las pruebas. Ahora ya salió muy claro. ¿Y se actuará con justicia ahora, gobernador? La Fiscalía General del Estado, la de la República, es la que tiene que llevar este caso y que avance. Hoy el presidente fue muy claro en decir que quien considere que se lesiona su respetabilidad o su honorabilidad por ser mencionado ahí, bueno, que acuda también a la instancia, ¿no? Ha habido una crítica en general de este tema de Emilio Lozoya de ser un tema más mediático que realmente hacer cumplir la ley. Bueno, ¿qué opinión le merece? Mediático hubiera sido si no lo hubieran traído, ¿no? Lo trajeron y antes decían que no iba a pasar nada. Sí, bueno, pues ya está acá. ¿Y considera usted que sí va a pasar ahora algo con todas las personas que mencionó? Bueno, hay que ser también claros. En la época neoliberal no solamente se encargaron de vender los bienes de la nación, sino también de cambiar las leyes que los podrían meter a la cárcel a todos estos que vendieron los bienes de la nación, que es la corrupción. No la pusieron nunca como delito grave. Prescribe. Así estaba antes. Entonces, obviamente porque tenían en mente todo, ¿sí? Entonces arreglaron todo eso para que fueran solamente señalados y en caso de llevarse a juicio, pues no fuera un delito grave. Lamentablemente así lo hicieron. Por eso es perverso lo que hicieron. O sea, se meten como administradores de un bien de la nación, lo venden a una empresa que por corrupción también la tomó, ¿sí? Porque ofreció moche, no a la mejor empresa, insisto, sino empresas que también se prestaron a eso y además de todo eso, el día que les cayeran no iban a ser penalizados, tal vez juzgados sí, pero penalizados no, por el daño que hicieron. ¿Sí? Entonces eso lo lamentamos. Por fortuna también el presidente por eso y el Congreso, las diputadas, diputados de los congresos pusieron a la corrupción como un delito grave. En este tema específico que hablábamos de cómo tocó de alguna forma a Veracruz las declaraciones de Emilio Lozoya
involucra una declaración sobre el exgobernador del estado, Javier Duarte, que le obsequia un carro de la marca Ferrari sí, no. a Enrique Peña Nieto. No, pero eso no es nada. O sea, ¿cuánto puede costar un Ferrari? A ver, los que saben, que nos ayuden. A ver. Millones de dólares. Aquí, un compañero camarógrafo, el Ferrari que traes allá afuera, ¿cuánto te costó? Sí, millones. 10 millones de pesos vamos a poner. ¿Pesos? Dólares. Bueno, 20 millones de pesos. Vamos a ponerlo Vamos a poner así. 20 millones de pesos. La transacción... Sí, yo creo que sí eran millones de dólares. O sea, nada más les digo, la concesión, el monto de inversiones que hicieron con esta concesión en el puerto de Veracruz rondan los 70,000 millones de pesos. ¿Qué es un Ferrari? O sea, nada. La verdad es que se señala así, pero no solamente es Duarte, ¿sí? Son todos los que estaban metidos ahí. Sí, no olvidemos que pasamos varias épocas. La época neoliberal nos tomó 30 años. 30 años. ¿Qué no hicieron en esos 30 años? ¿Sí? Concesionaron territorio veracruzano, ¿sí? Por una bicoca. Y explotan territorio veracruzano con pagos mínimos, ¿sí? O sea, de cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos. Entonces, nos quieren meter ahí que es pues, un Ferrari, sí, que se acuse, que se señale la corrupción, que se diga, pero que no se pierda de vista el gran daño que se hizo. Sí, que no es un Ferrari. Gobernador, estamos prácticamente, ya se nos fue la hora de más noticias y bueno... bueno, ¿a qué hora termina el programa? ¿A las 10? A las 10 de la noche termina. Todavía tenemos unos minutitos 7 minutos más. Bueno, sobre este punto aclaro, sí. Ojalá el fiscal general Gers Manero, a quien le tenemos mucha confianza, vaya contra todos y castiga a todos por estos hechos, como la ley se lo permita. ¿Algo más que quisiera agregar para el auditorio veracruzano que lo está viendo, que lo está escuchando esta noche? No, pues nada más decirles que en estos momentos nuestra preocupación mayor es la salud. Qué bueno que se están dando a conocer estas noticias. En un medio aquí como no, si no hubiéramos llegado nosotros, no se estaría con todo respeto hablando de estos temas. Pero qué bueno que se tocan ahora. Ustedes han hecho un gran cambio de este canal. En verdad, ya hay otros temas, se habla abiertamente de esta situación. Entonces, felicito aquí a los trabajadores y al pueblo de Veracruz. Sigamos las recomendaciones sanitarias, de favor. Las recomendaciones sanitarias, el uso de cubrebocas, la sana distancia, quedarse en casa. Sana distancia, quedarse en casa. No dejen de seguir aquí por este mismo canal las recomendaciones que se hacen a las 7 de la noche todos los días y después de las 9:30 de la noche con las autoridades estatales sanitarias. Es muy importante que sepamos en qué municipios tenemos qué acciones sanitarias adicionales, además del color naranja, que es para todo el estado. Gobernador, muchas gracias por haber compartido con nosotros. No lo había hecho en la emisión nocturna de Más Noticias. No. Había estado presente en A Ocho Columnas. ¿Es su programa favorito, Ocho Columnas? Porque no, entonces, es buena discusión. Es bueno que líderes de opinión pues te pregunten, porque ellos tienen el tacto. Y siempre les he dicho que de manera libre pregunten como lo has hecho, así. Que venga, y así en vivo y a todo color. Aunque sea confrontar, es importante la verdad. No, es lo mejor. Nosotros debemos estar en el escrutinio público. Y está abierto, gobernador, a las preguntas y a tal como a lo has hecho. A la... Sí. Si no te hubiera dicho que no toques este tema, por favor no lo vayas a sacar. No, así, abierto, porque es lo que la gente quiere escuchar, responder, o sea. Sí. No hubiera platicado con nosotros previamente de las novelas. Hay una plática ahí previa en A Ocho Columnas que le ha tocado. Que ahorita hay unas buenas novelas. Muy bien, señor gobernador. Pues le agradecemos a nombre de todo el equipo que hace posible también. Lo esperamos seguramente pronto en A Ocho Columnas también. Sí, por ahí nos estaremos viendo. Gracias.